Buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Rodrigo. A los investigadores siempre nos gusta conversar sobre lo que hacemos y mostrar un poco toda nuestra investigación, nuestra labor como docentes de la Universidad de la República. Bueno, a esta charla la titulé Técnicas de secuenciación masivas aplicadas al diagnóstico y la caracterización viral. Un título muy amplio, pero bueno, vamos a ver un poco cómo lo podemos ir desarrollando. Bueno, como les decía Rodrigo, yo soy docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, donde trabajo en la sección genética evolutiva. En esta sección, nuestro grupo se dedica a la investigación de genética de microorganismos. Es un grupo multidisciplinario en realidad y donde participan muchos docentes también, a los cuales indico aquí en esta diapositiva. Bueno, el área de investigación nuestra es, como les comentaba Rodrigo, el análisis de virus aviares y caninos. Empezamos con los virus aviares, posteriormente continuamos con los virus caninos en forma casi simultánea, y luego agregamos también la parte de bacterias aviares y bovinas. Durante la pandemia, nuestro grupo de investigación se dedicó también a aportar en el estudio de virus respiratorios humanos, particularmente en SARS-CoV-2 y su capacidad de coinfectar con otros virus respiratorios. Este es un trabajo que nos planteamos en colaboración con la sección virología de nuestra facultad también. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra investigación? Como lo tenemos aquí indicado, nosotros como genetistas trabajamos sobre la variabilidad genética de los microorganismos. Y nuestra labor es estudiar esa variabilidad, estudiar su origen y los patrones de dispersión de esa variabilidad en los distintos organismos. ¿Para qué estudiamos esta variabilidad? El objetivo es aportar al conocimiento de la epidemiología de la enfermedad mediante el desarrollo de metodologías de diagnóstico y el estudio de la evolución de los distintos patógenos. Entendiendo justamente por evolución el cambio en estas variantes genéticas a lo largo del tiempo. Nuestra labor en el laboratorio en estos últimos tiempos está muy coordinada con la plataforma genómica de Facultad de Ciencias, una plataforma que está instalada en nuestro laboratorio, pero se dedica, digamos, al análisis de microorganismos y también de otros organismos de toda la universidad, digamos. Ahí llevamos a cabo o participamos o colaboramos en distintos proyectos. El objetivo de esta plataforma era, en un principio, desarrollar la secuenciación masiva en la universidad mediante el desarrollo de líneas de investigación que aplicaran esta tecnología, la generación de recursos humanos y la extensión universitaria. Esta plataforma genómica se generó a partir de un proyecto que gestionó la doctora Janina Pancera y que nos permitió, junto con otros fondos universitarios, comprar básicamente equipos de secuenciación masiva de segunda y tercera generación, como son un equipo Minisec de Illumina y un equipo Nanopore, y otros equipos necesarios para la secuenciación masiva, como son un equipo de electroforesis capilar
y equipos de medición precisa de la cantidad del ADN. Vamos a comenzar entonces a hablar algo de la secuenciación masiva aplicada a virus. Digamos que el principio o el problema quizás con la que nos encontramos cuando aplicamos secuenciación masiva a virus es el hecho de que el genoma viral coexiste con el genoma del hospedero y de otros microorganismos. Como ustedes saben, los virus requieren de un hospedero para replicarse y eso genera que en el momento que nosotros realizamos extracciones de material hereditario, extraemos tanto el genoma viral como el genoma de las células o el genoma del hospedero y también de otros microorganismos, virus, bacterias, lo que sea, que esté coexistiendo en esa muestra. Y esto está asociado al hecho de que en la secuenciación masiva nosotros secuenciamos todo el material hereditario que colocamos en el equipo. Esa es la realidad. Una vez que el material hereditario ingresa al equipo para la secuenciación, ya no tenemos forma de diferenciar, si no es hasta el momento que obtenemos la secuencia, diferenciar ese material hereditario viral del resto de los genomas coexistentes en esa muestra. Para comprender un poco nuestro trabajo y la aplicación de la secuenciación masiva, voy a dar unos pequeños fundamentos. No era el objetivo de esta clase, evidentemente, pero necesito dar quizás algunas ideas para poder entender un poco mejor lo que viene a continuación. Como les comentaba, el input del equipo es ADN, básicamente. Me estoy refiriendo a la secuenciación Illumina, que es la que nosotros aplicamos más en nuestro trabajo, si bien tenemos un equipo de secuenciación mediante nanoporos, nos dedicamos principalmente a la secuenciación Illumina. El input de este equipo es ADN. Ya sea ADN genómico de organismos que tengan como material hereditario ADN, ya sea ADN obtenido por amplificación, amplicones de PCR. En el caso de que queramos secuenciar genomas de ARN o queramos secuenciar ARN, necesitamos previamente hacer una retrotranscripción y generar el cDNA. Pero este cDNA que nosotros generamos es un cDNA monohebra y el equipo no acepta como input de cDNA monohebra, sino que tiene que ser doble hebra, por lo cual un paso básico en el caso de que nosotros secuenciemos genomas de RNA es generar un cDNA doble hebra. Es un paso previo a la secuenciación. Este material hereditario necesita estos genomas que nosotros queremos secuenciar, o estos amplicones, o este material hereditario que queremos secuenciar, necesitan previamente una serie de tratamientos. Quizás en los equipos Illumina lo más típico es necesitan generarse fragmentos más pequeños de este material hereditario, y además el agregado de determinadas secuencias adaptadoras que lo vamos a ver en más detalle. Una vez que nosotros tenemos nuestro input, lo modificamos mediante la digestión o el corte para generar fragmentos más pequeños y agregamos adaptadores en sus extremos. Está preparado el input real del equipo. Este proceso de modificación del material hereditario con el agregado de los adaptadores y la digestión, en este caso el corte, se denomina generación de librerías. Y la generación de librerías es un paso fundamental del proceso de secuenciación masiva. Por supuesto que todo el proceso anterior
la extracción del ADN o la extracción del ARN, la generación de cDNA en caso que sea necesario, la generación de doble hebra, es previo al proceso de generación de librerías. Una vez que yo tengo generadas mis librerías, entonces puedo introducir este ADN en nuestro equipo de secuenciación, que se van a encargar de obtener las secuencias, las lecturas que nosotros posteriormente vamos a analizar mediante análisis bioinformático. Es interesante comprender quizás algún detalle más de este proceso de generación de librerías, porque es en lo que se basa toda la investigación posterior. En nuestro caso, como es común en los equipos Illumina, los fragmentos que se requieren para la secuenciación tienen un tamaño de alrededor de 300 pares de bases, por lo cual nuestros genomas o nuestro ADN necesita ser fragmentado en tamaños de 300 pares de bases. Posteriormente se le agregan adaptadores. Adaptador es un nombre genérico que indica que se le agregan en los extremos secuencias de algún tipo. En realidad, si nos ponemos un poco más fino, el adaptador incluye también algo que se denomina secuencias index, que está relacionado con el hecho de que cuando nosotros vamos a secuenciar en una misma corrida de secuenciación, podemos colocar muestras de distinto tipo, podemos investigar distintos virus, pero necesitamos identificarla. Como el equipo recibe todo ese ADN y se va a encargar únicamente de secuenciar el ADN que recibe, nosotros tenemos que, de alguna forma, marcar estos ADN distintos, ADN que pueden provenir de distintas muestras, este material hereditario que puede provenir de distintas muestras, necesitamos marcarlo de alguna forma. Y eso es lo que se conoce como indexado, que es como una especie de barcoding de que yo marco cada una de mis muestras para poder después identificarlas. Afortunadamente, todo esto de identificar las muestras, identificar las secuencias, se realiza en forma automática por el propio equipo. Y yo recibo después las secuencias separadas por muestra y puedo pasar a analizarlas mediante métodos bioinformáticos. Una vez que yo tengo los fragmentos con los adaptadores, esto ingresa al equipo. Ingresa al equipo y finalmente todo este material hereditario se coloca en la flow cell, que es esta celda de flujo, que es donde ocurre todo lo de la secuenciación, digamos. El equipo es grande, evidentemente, porque además incluye mucho material óptico, evidentemente, para detectar la fluorescencia, como vamos a ver, pero todo ocurre en esta celda de flujo, donde las moléculas de ADN, en parte utilizando las secuencias de los adaptadores, se pegan a esta celda de flujo para amplificarse posteriormente. Eso es lo que se llama amplificación clonal de la secuenciación masiva. Y después, cada uno de estos clones de secuencia se secuencian utilizando una técnica de secuenciación que es la técnica de secuenciación tradicional, como quien dice, porque es una modificación de la secuenciación tradicional de Sanger, que era una secuenciación por síntesis. Esta es una secuenciación por síntesis igual que aquella que se hacía en los viejos equipos de secuenciación de Sanger, que siguen existiendo, evidentemente, pero este proceso está miniaturizado para poder realizarse en paralelo en la celda de flujo. Pero básicamente lo que se detecta es, a medida que se van sintetizando estas moléculas que yo agregué al equipo, se detecta fluorescencia porque existen nucleótidos fluorescentes que a medida que van integrándose van emitiendo fluorescencia, son nucleótidos fluorescentes reversibles que emiten fluorescencia que es detectada por una cámara CCD. Entonces, en realidad, lo que hace la cámara es detectar puntos de luz
en esta celda de flujo. Puntos de luz que generan archivos de imágenes que son luego transformados en archivos de información, en archivos de secuencia, que van a ser lo que yo recibo y analizo posteriormente. Si miramos un poquito con más detalle estos famosos adaptadores, que es el proceso de formación de librería, justamente el agregado de esos adaptadores, vemos que tienen secuencias, algunas de las cuales, por ejemplo, como les decía, le permiten pegarse a la celda de flujo. P5 y P7 son secuencias que le permiten pegarse a la celda de flujo. Se pegan por complementariedad, porque la celda de flujo tiene oligos complementarios a P5 y P7. I5 e I7 son los índices, estas secuencias que nos permiten identificar después las moléculas de una misma muestra en forma automática y yo recibir los archivos por separado. Y después tienen secuencias que están asociadas con el proceso de secuenciación por síntesis, que son secuencias que permiten pegar primers para secuenciar por síntesis. Esa es un poco la organización general. ¿Cómo agregamos estos adaptadores? Bueno, los adaptadores se agregan por dos procesos. La primera parte del adaptador, vamos a llamarlo de alguna forma, se agrega durante la generación de los fragmentos. Y la segunda parte se agrega por un proceso de un PCR con ciclos cortos, utilizando un primer que es complementario a la secuencia del adaptador inicial que se agregó, o de la secuencia adaptadora inicial que se agregó. Esto es básicamente cómo ocurre el proceso. Como les decía entonces, todo esto, que es una secuencia, que de hecho se las indico abajo, es una secuencia en donde están representados las distintas regiones. Acá marqué, por ejemplo, subrayado P5, y con Ns indico los índices, porque los índices son variables, evidentemente porque los utilizo para distinguir las distintas muestras. Aquí, por ejemplo, marco algunas secuencias índices que se utilizan comúnmente para poder caracterizar las muestras que nos interesan. Y entonces tengo preparado mi input, eso ingresa, se realizan ciclos de síntesis que son, el equipo realiza alrededor de 300 ciclos en el que saca 300 imágenes en los que mide la fluorescencia en forma individual, para detectar en cada uno de estos clones cuál nucleótido ingresa para poder yo obtener la secuencia. Como les decía, posteriormente obtengo los archivos de tipo FASTQ, los famosos archivos FASTQ, en los cuales se someten a análisis bioinformático para obtener las secuencias que me interesan a mí, las secuencias virales. Esto implica, por lo tanto, un filtrado de la calidad de los datos, un filtrado de la secuencia FASTQ, implica un filtrado también para eliminar los genomas que no me interesan, los genomas del hospedero, por ejemplo, o de bacterias contaminantes, lo que sea que no me interesa, el ensamblado de esa información para obtener las secuencias con las que posteriormente voy a trabajar. Lo más común es que yo, una vez que tenga las secuencias, las ensamble utilizando un genoma de referencia. Es decir, los read o las lecturas de secuencia que yo obtengo, que van a tener un tamaño de 150 pares de bases. ¿Por qué? Porque el fragmento tiene alrededor de 300 pares de bases y la secuenciación se realiza de un extremo, 150 bases, y del otro extremo, 150 bases, cuando hago una secuenciación de tipo pareada. Y por eso tengo fragmentos de 300, tengo dos lecturas, una forward y una reverse, de 150 que me ensamblan un fragmento de 300
para obtener la secuencia de estos fragmentos que yo modifiqué mediante la generación de librerías. Estas secuencias, estos read, posteriormente se ensamblan. Se pueden ensamblar de nuevo, pero también se ensamblan utilizando un genoma de referencia. De esta forma, cada uno de esos read se utiliza un genoma de referencia y se van pegando por complementariedad esos fragmentos. Esto es lo que se llama mapeo de secuencias, podemos llamarlos, en el que los read tenemos un genoma de referencia y se van mapeando. Los read son más grandes que este tamaño, ¿no? Evidentemente, pero acá es simplemente una representación para que vean cómo mediante read superpuestos yo puedo ir reconstruyendo mi secuencia de interés. Posteriormente, esto lo observo con programas informáticos. Puedo ver aquí, como ven, tengo los distintos reads que yo obtuve. Tengo una secuencia de referencia y voy pegando esos reads para reconstruir la secuencia que me interesa. Y estas bases que aquí yo veo, esta A y esta G que veo diferentes a mi consenso, son bases que mi muestra difieren de ese consenso que yo puse. Difieren de esa secuencia de referencia que yo puse, y cuando genera el consenso, lo sustituyo en esta referencia por las bases que están en mi secuencia. Evidentemente también hay bases distintas en otras posiciones que son errores del proceso de secuenciación, porque a pesar de que la secuenciación Illumina tiene una fidelidad alta, se cometen errores por todos los procesos que involucran, y eso se ven como bases que no tienen un patrón particular de variación, por lo menos que esté asociado con el genoma que estemos analizando. Antes que nada, aquí vemos un concepto que es importante tener, es esta línea roja que tenemos acá arriba, representa la cobertura de lectura. ¿Qué significa esto? Significa cuántas veces una base es leída por el equipo. Es decir, cuántos read me cubren esta base de interés. Por ejemplo, aquí vemos que alguna de estas bases fue cubierta por más de 26.000 lecturas, mientras que otros lo fueron cubiertos por menos lecturas. La cobertura varía a lo largo del genoma y sí depende de factores como las características del genoma. Eso sí, es importante. Pero acá es una representación gráfica de la cobertura con esta línea de color rojo que tiene distintas alturas, dependiendo de cuántas veces haya yo leído esa base. Bueno, esto es como un resumen un poco acelerado del proceso, pero es importante para discutir. Las preguntas, según Rodrigo me dijo, vienen después, pero si hay algo que no haya quedado claro acá, quizás podemos hacer alguna pregunta o algo para poder después pasar al otro tema. No sé, Rodrigo, ¿qué te parece? Sí, puede ser. Sí, capaz que Si es hay más alguna oportuno. pregunta o algo del procedimiento, pueden abrir el Ok, micrófono y si quieren, me bien, preguntan hacemos así. y lo vemos. Tenemos una pregunta y después una mano levantada de Diana. La pregunta dice así: ¿hacen algún paso previo al secuenciamiento para disminuir la cantidad de material genético del huésped y quedar preferencialmente con material genético viral? Esa es la segunda parte de la clase. Bueno, entonces esperamos para responder eso. Ahora viene Bien, la segunda parte. Yo tengo Diana, una entonces. pregunta. Sí. Adelante, Diana. Cuando son secuencias de genomas virales nuevos, ¿qué se emplea como genoma de referencia? Bueno, ahí eso es una buena pregunta. Como genoma de referencia, en realidad casi utilizás una base de datos de virus, en realidad. Tú lo que suponés que si encontrás un genoma nuevo, un genoma viral, va a tener
al menos algunas regiones de ese genoma, similitud con alguno de los virus ya descritos. Si bien los virus no tienen ningún gen común, como ocurre con las bacterias, que es un problema, sí es cierto que determinadas regiones de los virus están conservadas, relativamente conservadas. Y si vos submitís tus secuencias sobre una base de datos que incluya distintos genomas, seguro que en alguno de esos se van a pegar a alguna región de este virus y vos de esa forma podés empezar a investigarla. No sé si quedó claro. Sí, señor, Bueno, gracias. entonces pasemos a la siguiente parte. Bueno, la secuenciación masiva aplicada a virus, justamente como les decía, el gran problema es virus con genomas pequeños infectando células o hospederos con tamaños genómicos grandes. Y la presencia de otros microorganismos que podrían coexistir en ese tipo de muestras. La solución a esto son dos. Es secuenciar más, es decir, quizás visualizarlo de esta forma. Yo cuando hago la secuenciación, yo coloco muchas muestras en mi flow cell. Coloco muchas muestras, además tengo flow cell de distintas capacidades. Lo que tengo que hacer, si yo quiero obtener secuencias que estén en baja proporción, es secuenciar más. Entonces quizás en lugar de poner muchas muestras, tengo que terminar poniendo una única muestra. Y además con un nivel de profundidad alto, para ver si logro atrapar alguno de los genomas. Eso es una solución. ¿Cuándo? Bueno, cuando no se tiene más remedio, quizás que sea eso, ahora lo vamos a ver un poquito más después. Pero la otra solución es incrementar la proporción viral. Es lograr que mi muestra tenga una mayor concentración de virus. Para que en el momento que secuencie, una mayor proporción de mis read sean virales. Ese es el objetivo básico de todo el proceso. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, como les decía, a ver, en primer lugar, yo puedo hacer secuenciación masiva de muestras que tengan de virus, que yo sé que tienen virus, porque son tejidos infectados, muestras con pocas células y alta proporción de virus. Puedo arriesgarme y decir, bueno, en estos casos, por alguna razón, yo tengo esta muestra, sé que hay un virus en eso, y bueno, la muestra no es tan mala, tiene pocas células, tiene alta proporción de virus, bueno, la secuencio en forma directa. Secuencio todo ese material hereditario de esa muestra en forma directa y espero que obtener algunas moléculas del virus, algunas secuencias del virus para poder yo analizarlo. Entonces, como les decía, requiero alta profundidad de lectura y en general no es tan rentable, no es rentable. Nosotros, por ejemplo, en la plataforma genómica, si queremos largar una secuenciación en el equipo, estamos hablando de un costo de $2.000. Y arriesgarse a hacerlo con una muestra, todo, no es muy rentable, no es muy aconsejable y nosotros generalmente no lo hacemos específicamente en forma directa de la muestra, porque lo que vamos a obtener muy probablemente sean genomas del genoma hospedero y dentro del genoma hospedero vamos a obtener lo que esté más representado. Si estamos buscando un virus de ARN, hicimos una retrotranscripción, muy probablemente lo que vamos a obtener va a ser una cantidad de secuencias de los ribosomales, por ejemplo. Entonces, para enriquecer la muestra tenemos distintas metodologías, un poco lo que les iba a hablar, yo voy a mostrar algunos ejemplos de cosas que hemos hecho.
Una de ellas, una de las metodologías primeras es cultivos. Tenemos también la posibilidad de aislar las partículas virales. Tenemos posibilidad de usar PCR previo a la secuenciación y tenemos la posibilidad de utilizar sondas de captura. En el caso del enriquecimiento, nosotros lo hemos probado con mucho éxito. Un virus que ustedes tengan en cultivo, la probabilidad de que se pueda obtener el genoma completo es altísima y generalmente se logra. Lo hemos logrado con virus aviares, con el virus canino, pero también lo hemos logrado con virus humanos, con virus de bovinos, con virus de distintos organismos con los que hemos trabajado. Algo que esté en cultivo, en general, se obtienen buenos resultados. Aquí les presento un ejemplo con el virus de la bronquitis infecciosa aviar, un virus que trabajamos mucho nosotros en nuestro laboratorio. Este virus es un coronavirus aviar. De hecho, nuestra experiencia, nosotros teníamos experiencia en coronavirus antes de la pandemia porque habíamos trabajado muchos años con este coronavirus aviar que tiene un genoma similar al genoma que puede tener SARS-CoV-2, con algunas diferencias, y además pertenece a otro subgrupo dentro de los coronavirus, pero es similar. En su morfología, por lo que ustedes pueden ver acá, es extremadamente similar al SARS-CoV-2, por ejemplo. ¿Qué metodología hacíamos para obtener los genomas? Algo que venimos haciendo desde hace, debe ser como 10 años prácticamente, que nosotros trabajamos con, haciendo genomas de este coronavirus aviar, el virus de la bronquitis infecciosa. Un virus que, como les decía, es un virus de ARN simple hebra, de polaridad positiva, es un virus que tiene alrededor de 30 kb, y este virus, para secuenciarlo en forma completa, nosotros lo que hacemos siempre es, hacemos un pasaje por huevos embrionados, lo cultivamos en huevos embrionados, a este virus obtenemos muchas partículas, posteriormente hacemos una extracción de ARN, generamos cDNA, hacemos DNA doble hebra, cDNA de doble hebra, generamos la librería con la metodología que les comenté, esta metodología que implica el corte de generación de fragmentos y el agregado de los adaptadores, y posteriormente procedemos a la secuenciación y al análisis. Con esta, posteriormente, realizamos el procedimiento típico que les comenté, y el procedimiento es igual. Quizás una particularidad es que utilizamos un determinado kit de hacer librerías en que la fragmentación, la generación de estos fragmentos de 300 pares de bases se generan por un proceso enzimático utilizando una enzima, una transposasa. Pero bueno, la metodología es la misma. Y bueno, y aquí lo pasamos por nuestro equipo. Aquí tenemos a... ella es Ana Marandino, es docente de nuestra sección. Ella hizo su doctorado trabajando con el virus de la bronquitis infecciosa aviar y obteniendo genoma y poniendo a punto estas metodologías para este virus. Como les decía, obtuvimos los genomas de estos virus con buenas coberturas y esto nos sirvió para analizar cosas que seguimos trabajando, y ahora estamos por publicar un trabajo sobre un nuevo estudio de genomas a nivel sudamericano, y porque una vez que tenemos el genoma podemos analizar la evolución de este genoma
Y los coronavirus, como ustedes saben, son virus que varían mucho, recombinan mucho y tienen una variación en las aves serológica bastante interesante. Y esto, nosotros describimos los genotipos que estaban circulando en Sudamérica y analizamos la evolución de los genomas, encontrando eventos interesantes de recombinación entre genomas sudamericanos y europeos, y eso es parte de nuestro trabajo. Todo esto gracias a la posibilidad de obtener los genomas por secuenciación masiva. Si bien los genomas podríamos haberlo obtenido por Sanger, obtener genomas de alrededor de 30 kb, los más grandes entre los virus ARN, es difícil por Sanger. Se puede hacer, lógicamente, se puede hacer, pero es difícil. Es complicado estar haciendo PCRs, 30, 40, 50 PCRs, que te queden todos bien los fragmentos, que los mandes a secuenciar, que después puedas ensamblarlos. No. Esto se hace de forma sencilla, relativamente sencilla. Con pocos días de trabajo obtenemos distintos genomas. ¿Cómo se hace con esto? Se hace, como les decía, cualquier cultivo, que puede ser un cultivo en una línea celular, perfectamente también. Bueno, la segunda metodología es que aplicamos en el laboratorio es el aislamiento de partículas virales. Esta metodología la hemos aplicado en aves, en cánidos y humanos, y la puso a punto en nuestro laboratorio un integrante de nuestro grupo de investigación, la doctora Pancera, que hace tiempo viene trabajando en este aislamiento de estas partículas virales por determinadas metodologías. ¿En qué consiste esta metodología? Bueno, lo dice el nombre. Intentar, de alguna forma, aislar la partícula viral. Intentar obtener esas partículas lo más intacta posible. Lograr que estén intactas y que el medio, que la solución en la que se encuentre, esté libre de DNA y de RNA, de forma tal que yo, de esas partículas, pueda hacer una extracción de material hereditario y secuenciarlas. ¿En qué consiste el aislamiento? En utilizar distintos métodos físicos y químicos para degradar en forma diferencial el genoma del hospedero o de otros microorganismos que estuvieran contaminando la muestra. Por ejemplo, una metodología que se puede utilizar, que de hecho nosotros la utilizamos previamente también para bronquitis, es hacer gradientes de sacarosa en el cual los virus se distribuyen en forma diferencial de acuerdo al gradiente, y yo puedo extraer alguna región particular de ese gradiente para poder enriquecer mis partículas. Bueno, el problema es que para ver o saber exactamente dónde están las partículas, tengo que tener muchas partículas para que se vea como una banda en el gradiente, o puedo tener un conocimiento previo del virus o de los virus que quiera analizar y saber aproximadamente dónde se distribuyen. También puedo utilizar lo que se conoce como colchón de sacarosa, que es hacer un filtrado a través de un colchón de sacarosa para limpiar de determinados productos. Incluso limpiamos membranas, pero limpiamos membranas o organelos que muchas veces están en el organismo asociados a determinadas partículas de material hereditario. Entonces eso ayuda un poco en la limpieza. Y las partículas siguen manteniéndose intactas. Después, con esas partículas intactas, yo puedo degradar en forma diferencial el ADN, el material hereditario que esté fuera de esas partículas,
que es material, mayormente material del hospedero, y luego estas partículas ya limpias, también las puedo filtrar, por ejemplo, a través de determinados filtros de determinado tamaño, que permite el pasaje de la partícula y no, por ejemplo, de una bacteria o no de algo o de células más grandes. Bueno, todo este conjunto de metodologías, como les decía, el objetivo es obtener partículas virales más o menos intactas y extraer el material hereditario de esas partículas y después secuenciarlo. Como ven, este método no es un método que se aplique a un único virus. En general, es un método que se aplica para obtener todo el material hereditario de los virus presentes. Es un método adecuado para analizar el viroma, este conjunto de virus que están en una muestra determinada. A ver, esto le da sin lugar a dudas una ventaja a esta metodología, que yo puedo ir a buscar todos los virus que estén en la muestra. ¿Qué en cierto sentido desventaja podría tener? Bueno, que yo puedo obtener virus, muchas veces puede ser que no tenga un nivel de cobertura suficiente para que este virus sea cubierto en su totalidad. Puedo tener genomas parciales, puedo tener una gran variabilidad de los virus, puedo obtener virus que sean parte natural de la microfauna de los organismos, eso está bueno también. Necesitamos en general una profundidad importante de las muestras, lo que lo hace una metodología más cara. Quizás yo cultivando un virus y quiero obtener el genoma de un determinado virus, quizás puedo hacer 30, 40 muestras en un solo chip, en una sola secuenciación, mientras que quiero hacer el viroma, me implica un nivel de profundidad mayor que capaz que puedo hacer uno o dos muestras. Eso son cuestiones que hay que tener en cuenta y responde principalmente a la pregunta de investigación que nosotros nos estemos planteando en un momento determinado. En los virus aviares, esta metodología, como les dije, se aplicó y obtuvimos a partir de determinado tejido, y fue exitosa porque nosotros la aplicamos en tejidos que ya por distintas metodologías, nosotros ya sabíamos que eran positivos, porque habíamos desarrollado metodologías de secuenciación, de detección de esos virus en distintos trabajos previos, y una vez que teníamos ese material, que sabíamos que había muestras que estaban coinfectadas, nos propusimos probar la metodología de análisis del viroma y obtuvimos estos virus que ya sabíamos que estaban en las muestras. Algunos obtuvimos genomas completos, otros genomas parciales, pero también obtuvimos otros virus que no analizábamos en el trabajo. En nuestro trabajo comúnmente, otros virus. De hecho, obtuvimos, por ejemplo, adenovirus, que nunca nos habíamos planteado analizarlos, o obtuvimos distintos tipos de girovirus, que es toda una información que a veces es un poco más complicada. ¿Se imaginan ustedes analizar todos estos virus? Es un poco más complicado analizarlo, investigarlo, pero es también muy interesante. ¿Alguna duda, alguna pregunta con estos dos métodos de enriquecimiento que vimos anteriormente? Si no hay ninguna pregunta... Yo tengo Sí, una buenas pregunta. tardes, doctor. Sí. Perdón. Tengo una duda con respecto al aislamiento de partículas virales. En este método que está hablando, Sí. dice que, por ejemplo, hay una muestra de un ave que es, por ejemplo, del hígado, y en eso se le hace el aislamiento, como el proceso, y usted me dice que de ese órgano ha encontrado todos estos virus o son de varios órganos.
No, los hemos encontrado, nuestro trabajo se encuentra en muchos órganos, pero nosotros trabajamos en esta investigación en particular de la bursa de Fabricio, porque sabíamos que en ese órgano nosotros detectábamos los otros virus que investigábamos. Entonces lo elegimos como órgano blanco, pero evidentemente se puede aplicar a distintos órganos, se puede aplicar a hisopados, se puede aplicar a distintos tipos de muestras ambientales, también, no necesariamente muestras de tejidos. Hay muchas posibilidades. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Yo iba a hacer exactamente la misma pregunta, solo que te iba a decir que era por chusma nada más, para saber cuáles eran los tejidos que utilizaron, pero ya los Claro. nombraste a todos, Sí. así que está. Sí, Muchas sí. gracias. Se puede, como les decía, ese fue el tejido que usamos. En realidad fue por una cuestión del laboratorio, que ya sabíamos que con ese detectábamos los virus que utilizamos como control en cierta forma de procedimiento, pero la utilidad es variada y se puede utilizar en muchas cosas. A ver, entonces, vamos a pasar ahora al enriquecimiento por PCR. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos enriquecer la muestra mediante PCR para obtener determinadas secuencias virales. Este tipo de metodología tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo. Es muy útil, se puede utilizar para obtener genomas completos, se puede utilizar para hacer diagnóstico o caracterización de virus, totalmente, pero requiere de un conocimiento de la secuencia. Porque, evidentemente, vamos a usar PCR y requerimos cebadores o primers que necesitamos conocer el blanco de esos cebadores o primers, necesitamos un conocimiento previo de las secuencias. No es una técnica que utilizaríamos para buscar un virus nuevo o para virus o para muestras que no sospechamos que tiene un virus, pero no sabemos muy bien cuál es y no podemos dirigir nuestra investigación de alguna forma. Hay un ejemplo muy común que quizás ustedes lo hayan oído hablar de la utilización de este enriquecimiento por PCR, que es la secuenciación de genomas de SARS-CoV-2. La secuenciación de genomas de SARS-CoV-2 ha sido sorprendente durante la pandemia, realmente algo nunca visto. Actualmente tenemos más de 4 millones de secuencias de este virus. Y esto, en parte, ha sido posible gracias a la existencia de metodologías rápidas de secuenciación de genomas virales, y una de las más populares o más rápidas y más efectivas ha sido la secuenciación que le llamamos ARTIC, secuenciación de tipo ARTIC, que lo que hace básicamente es cubrir por primers todo este genoma, amplificarlo previamente y posteriormente secuenciarlo directamente. Este coronavirus, como ustedes saben, el genoma es muy similar al del virus de la bronquitis infecciosa aviar, que yo le había comentado. Tiene alrededor de 30 kb y la organización en los genes es muy similar, excepto en los genes accesorios de SARS-CoV-2, que son diferentes. SARS-CoV-2 es un beta coronavirus, mientras que bronquitis es un gamma coronavirus, y difieren en los genes accesorios, estos genes accesorios que tienen los coronavirus, que cumplen funciones más bien relacionadas con la respuesta inmune de los hospederos, vamos a decirlo de alguna forma. Entonces, con esto, como les decía, lo que se hace es, se diseñaron primers que cubrían todo el genoma del coronavirus, y estos
primer se hacía un multiplexado previo a la secuenciación, y entonces yo secuenciaba mucha cantidad de este virus porque lo había amplificado previamente. También se secuenciaba algo del genoma hospedero, pero en general esto partía de muestras hisopados, en que había pocas células de este genoma hospedero y encima después hacía un amplificado. Entonces prácticamente se secuencia muy poco del hospedero y se secuencia básicamente genomas de SARS-CoV-2. Este sistema ARTIC lo usamos mucho en el laboratorio y hemos secuenciado muchos genomas con este sistema. Después, los amplicones generados se someten a una librería, se hacen un kit de librerías, se generan librerías. Esta es una librería de tipo Nestera, que corta utilizando la transposasa, se agregan los adaptadores y se procede al procedimiento. Y con esto nosotros amplificamos genomas y hemos publicado algunos trabajos de SARS-CoV-2 en Uruguay, y tenemos algunos que estamos esperando publicarlos a la brevedad. Rubén, sí. Tiene una mano levantada, está Lina. Bueno, sí. Abran el micrófono y pregunten nomás. Hola, profesor. Quería preguntarle cuántos pares de primers utilizaron para secuenciar el genoma completo del SARS y de qué tamaño era el fragmento de ese cibercabezas primer. Muy bien. Este es un sistema de primers que está estandarizado. Ya lo hicieron unos colegas y van haciendo versiones distintas. Son más de 200 juegos de primers. Son 200 y pico de primers. 200 y pico de primers que cubren todo el genoma. Acá los tengo anotados. ¿Ven estas rayitas que están aquí? Arriba son los primers anotados sobre el genoma de SARS-CoV-2. Hay alrededor de 200 y pico. Y acá lo vemos más amplificado, una parte de esto. Como ven, se diseñan los primers. Tiene un diseño también que interesante, tiene otras implicaciones. Se diseñan estos primers y se realizan dos pools de primers. El pool 1 y el pool 2, que lo que hacen es amplificar estos fragmentos que yo represento acá como azules y rojos. ¿Por qué no se ponen todos los primers juntos? Porque, como ven, los primers se diseñan para amplificar fragmentos superpuestos. Y hay una región pequeña en esa superposición que se podría amplificar en forma diferencial si mezclamos todos los primers. Es esa la razón. Y bueno, y no sé si si te contesté un poco lo del número de primers. Se hace un ultraplex, lo que se llama un ultraplex. ¿Y cuál era el tamaño del fragmento que estos primers amplificaban? Alrededor de 400, 500 pares de bases, entre 300 y pico, 400, 500 pares de bases. Solo es el tamaño de los fragmentos. Entendí, muchas gracias. Vamos a decir también, hay que reconocerlo, que este sistema es muy adecuado para un virus como SARS-CoV-2, que es un virus de emergencia reciente y que es estrictamente muy conservado en su secuencia. Si nosotros quisiéramos hacer un sistema de multiplexado en bronquitis infecciosa, que es aviar, que es este coronavirus aviar del que le comentaba, un virus que ya tiene más de 100 años, por lo menos, de coexistencia con las aves, el nivel de variabilidad que ha adquirido es mucho más grande y el diseño de primers es mucho más desafiante que con SARS-CoV-2. Pero bueno, ese es otro tipo de detalle. Bueno, esta amplificación por PCR, de hecho, es un método que nosotros utilizamos desde el año 2014. Lo utilizamos con parvovirus canino, en realidad. Es un método, la amplificación por PCR es un método que ya habíamos utilizado
hace tiempo con parvovirus canino. Este virus, para los que no lo conozcan, es un virus que genera una de las enfermedades infecciosas más importantes de las aves, que es un virus de pequeño tamaño, monohebra, lineal, de alrededor de 5.000 pares de bases. Es un virus mucho más pequeño que el coronavirus, 6 veces más pequeño que los coronavirus. Y este genoma de este coronavirus tiene una parte codificante y tiene en sus extremos secuencias repetidas. Secuencias repetidas de tipo invertidas. ¿Por qué lo nombro? Porque son secuencias complicadas para diseñar primers. Esa es la realidad. ¿Qué hicimos nosotros en este trabajo ya hace como 7 años? Lo que hacíamos era, hacíamos PCR y obteníamos amplicones. Pero hacíamos un PCR que cubría aproximadamente el 90-95% del genoma y amplificaba la región codificante. Esto hacíamos un solo PCR, como el tamaño es relativamente chico del virus, hacemos un PCR que tenía alrededor de 4.600 pares de bases, que nos da una banda de un amplicón de 4.600 pares de bases, o a veces, cuando no nos funcionaba tan bien, hacíamos 2 fragmentos superpuestos, de alrededor de 2.000 y pico de pares de bases, y estos amplicones después los sometíamos al procedimiento que les comenté, la generación de las librerías y la secuenciación masiva. Y ahí obteníamos los genomas codificantes de parvovirus. Estos genomas codificantes, como acá lo vemos, es la parte codificante, como les decía. Aquí está indicado los marcos abiertos de lectura del genoma de parvo, las proteínas BP y las proteínas NS, y no obteníamos las secuencias de los extremos del genoma, que representan alrededor del 5% del genoma, pero no las obteníamos sencillamente porque nuestros primers abarcaban solamente esta región. Y diseñar primers para las regiones repetidas era complicado, porque son repetidos invertidos, en que si te equivocás, se generan primers, se pegan a distintos blancos y no es fácil obtenerlos. Esa es la realidad. Pero con el genoma codificante sí pusimos a punto esa metodología y se obtuvo bastante bien y se obtienen los genomas. Como ven acá dice 65.000. ¿Qué significa? Que alguna de las bases de estos genomas se leían 65.000 veces. Es una barbaridad. En realidad lo hicimos así, pero podíamos haberlo hecho con menor profundidad tranquilamente. Y muestra algo también particular, que es que la cobertura varía de acuerdo al lugar del genoma. Y tiene una bajada de cobertura importante en una zona particular del genoma de estos virus. ¿Por qué? Porque en esa zona este virus tiene secuencias A repetidas muchas veces. Y los homopolímeros, como se denominan en esas regiones, son dificultosos para secuenciar a veces y baja la cobertura. Pero bueno, funciona muy bien esta metodología y la verdad que es interesante. Pero deja sí secuenciar los extremos y a veces en algunas muestras no es fácil hacer un PCR de 4.000 y pico de pares de bases. Tiene que estar bien la muestra. Si son muestras de hace muchos años o muestras pobres en virus, a veces es complicado PCR de tanto tamaño y necesitamos esos PCR para el enriquecimiento. Pero bueno, para obtener el genoma completo fue una técnica muy buena que pusimos a punto y nos sirvió mucho. Pudimos caracterizar las muestras circulantes de parvovirus en Uruguay, identificamos linajes distintos del virus, identificamos secuencias recombinantes
y también identificamos secuencias coinfectantes. Es una de las ventajas del NGS, la posibilidad de, como se leen tanto veces una determinada posición, si existen en tu muestra virus de distinto tipo coinfectando, yo puedo detectarlos mediante la secuenciación masiva. Y eso es lo que hicimos y realmente no funcionó muy bien. Rubén, sí. Hay una pregunta, aprovechando el momento. Pregunta, sí. ¿Qué enzima utilizaron para amplificar estos fragmentos tan grandes? Bueno, hicimos, compramos una enzima para hacer LOM-PCR, una enzima que supuestamente amplificaba entre 10 kb y 20 kb. Son las enzimas que uno compra cuando uno lee los panfletos, dicen, amplifica hasta 10, amplifica hasta 15. Después, cuando uno prueba con su muestra, no le amplifica esa cantidad, ni de casualidad. Si te amplifica si justo lo tenés clonado o tenés algún cultivo o algo, pero si no, no es fácil. En este caso usamos un kit de LOM-PCR, un kit que venía muy bueno, que después lo descontinuaron y tuvimos que hacer otros inventos, pero bueno, es así como funciona la ciencia. Bien. Pero bueno, a otras personas le decís que amplificás, que te cuesta amplificar 5.000 pares de bases y te dicen, 5.000 pares de bases no es nada. Pero no es sencillo. Y ni te cuento si haces virus ARN, que tenés que hacer cDNA. Ahí es hasta más complicado a veces. Bueno, lo de la coinfección que les mostraba es que justamente, como yo alineo mis reads, mis lecturas sobre una muestra, yo veo si hay read de virus, de variantes de ese virus, y las detecto como estos tipos de cambios. Y ahí me doy cuenta que la muestra en realidad estaba integrada por 2 virus coinfectantes, 2 variantes de este virus coinfectantes. Evidentemente las variantes tienen que diferenciarse en algo, y en mi parte del genoma coinfectante es algo que nosotros vimos en Uruguay de un estudio que ya lleva más de 10 años del análisis de los parvovirus caninos. Bueno, últimamente estamos intentando mejorar estas metodologías, o por lo menos hacerlas diferentes para obtener otros resultados, y hay gente en facultad que está haciendo su maestría trabajando con estas metodologías, tanto en parvovirus como en distemper canino. ¿Qué hacemos con esta metodología en la que intentamos ahorrar un poco? Supongo que si todos somos acá sudamericanos, sabemos que los objetivos siempre intentamos las cosas que funcionen bien y que sean más baratas. Y con molecular y con NGS tenemos que hacer un esfuerzo en ahorrar en algo, porque los kits salen muy caros y encima tenemos que traerlos, tenemos que importarlos, entonces todo cuesta bastante. Entonces, bueno, si uno puede ahorrar en algo, ahorramos. Entonces, nuestro ahorro con estas metodologías es la generación de cebadores quiméricos, que ya los habíamos utilizado en otros virus aviares, pero acá lo utilizamos con un objetivo un poco distinto. ¿Qué son cebadores quiméricos? Son cebadores que tienen una parte, que es el cebador típico que nosotros usamos para amplificar nuestro genoma de interés, y otra parte que tiene secuencias adaptadoras. Y entonces, ya como las tiene, no tengo que agregárselas yo con un kit de librerías particular. Me ahorro eso. ¿Qué desventaja tiene? Que básicamente el fragmento de PCR que yo tengo que amplificar tiene que tener alrededor de 300 pares de bases. Porque si se acuerdan, el proceso de generación de librerías implicaba el corte en fragmentos de alrededor de 300 pares de bases.
Entonces yo acá lo que hago es diseño mis primers para que tengan 300 pares de bases y que tengan adaptadores en sus extremos, o por lo menos buena parte de sus adaptadores. El siguiente paso, que es el indexado, no lo puedo obviar. Eso sí, tengo que hacerlo y tengo que comprar el kit y hacerlo. Pero la primera parte del proceso me lo ahorro. Me ahorro el kit de librerías, que es un kit caro, porque viene con la transposasa, la enzima que corta y todo lo demás. Entonces, nosotros hacemos nuestros cebadores quiméricos en el genoma de parvovirus. Como ven, los colocamos en ese genoma de parvovirus, los diseñamos, amplificamos, y todo este proceso, multiplexado, estos productos, se saltan la generación de la primera parte del proceso de generación de librerías y pasan directamente al indexado. Pasan al indexado, se obtienen las secuencias y se obtienen secuencias buenas y también secuencias de los extremos. Porque al ser los fragmentos chicos, nos es más fácil la secuenciación de los extremos. Esto estamos haciéndolo y está funcionando muy bien. Esperemos que lo podamos lo antes posible ya tenerlos estandarizados y funcionando para parvovirus canino. Y como no solamente no funcionó para parvovirus, sino también no funcionó para el panleucopenia felina, que es un parvovirus muy similar a parvovirus canino. De hecho, ambos pertenecen a la misma especie de los protoparvovirus de carnívoros, pero es una variante de huésped de este virus, que tiene ciertas diferencias a nivel de secuencias, no muy grandes, pero tiene, y igual nuestro panel de primer funcionó en ellos. Y, como ven acá, se obtiene un coverage bastante interesante, una cobertura bastante interesante, y se ven aquí las diferencias con respecto a las secuencias consenso, que nos permite a nosotros reconstruir el genoma viral. Esta misma metodología la aplicamos en otros virus aviares, algo que se está haciendo también en el laboratorio, que bueno, que no, tampoco me voy a extender mucho en esto, pero se puede aplicar la misma metodología a virus que tengan genomas con 2 segmentos o varios segmentos, como es el caso del virus de Gumboro, el virus de la bursitis infecciosa aviar, que tiene 2 segmentos de ARN doble hebra. En ese funciona también, evidentemente que requiere, a diferencia de parvovirus, un paso previo de retrotranscripción porque es un virus ARN. Esto funciona bien, este sistema, y bueno, estamos trabajando en esto también. Tenemos una pregunta, Sí. Rubén. Dice así, ¿cómo hicieron para insertar esa secuencia en el genoma del virus? Bueno, no, les llamamos cebadores quiméricos porque simplemente mandamos a hacer un cebador más grande que tenía un pedazo de el adaptador y otro pedazo de tu secuencia. Por eso es quimérico. Lo mandás a sintetizar, como mandás cualquier primer. Lo único que en lugar de tener 20, 22 pares de bases como tiene tu primer, termina teniendo 50, 60 pares de bases. 60 bases, mejor dicho, pues son oligos, ¿no? Pero es esa la realidad. No sintetizamos nada, no le sintetizamos primer ni nada. Eso es algo que no hacemos, mandamos a hacer. Como secuenciación Sanger tampoco hacemos, está todo tercerizado eso porque no tiene sentido. El NGS sí, evidentemente, porque nos interesaba como desarrollo, pero lo demás es simplemente tercerizado. Bien. Bueno, esto mismo se puede utilizar a otros genomas. ¿Qué pasa? Hay genomas virales que son complicados para hacerlo con esta metodología. Por ejemplo, alguien trabaja en herpes virus. Bueno, herpes virus. Un herpes virus que tenga más de 150 kb, diseñar un panel de cebadores que tendría que tener 1000,
cebadores y todo, y te funcione, y hacerlo y todo. Bueno, es factible, sí, sin lugar a dudas es factible, pero bueno, a veces lo que sí podés hacer es concentrarte en algunos genes particulares que te interesan del virus. Y es lo que nosotros hicimos, diseñamos primers para determinadas secuencias, determinados genes que nos interesaban, y lo que hacemos cuando hacemos la secuenciación, obtenemos solamente esas regiones. ¿Es parcial el genoma? Sí, es parcial. ¿Es útil? Sí, es útil. Y bueno, y no obtenemos el genoma, pero podemos obtener estas regiones, que nos sirven para caracterizar y también como diagnóstico. De la misma forma, con la misma idea, estos primers pueden, en lugar de estar dirigidos a un solo genoma, pueden estar dirigidos a genomas distintos, de distintos virus, por ejemplo. Y en ese caso, lo que hacemos nosotros en realidad es un multiplexado de primers para distintos virus. Y ese multiplexado lo sometemos a la secuenciación masiva o NGS. ¿Esto qué ventaja tiene? Bueno, que yo obtengo secuencias de distintos virus. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos para virus aviares, distintos virus aviares, que amplificamos distintas regiones. Y puede ser utilizado para diagnóstico, pero también, como las regiones que amplificamos son informativas evolutivamente, también nos sirven para caracterizar el virus. Esta metodología también es algo que desarrollamos en el laboratorio hace un tiempo. Y funciona porque la aplicamos a muestras de campo y acá nosotros, como didácticamente, vemos que unimos la secuencia de los amplicones y ensamblamos nuestro read sobre esa plantilla de virus distintos, y acá podemos ver cómo se pegan esos primers con bastante efectividad, y de esa forma nosotros sabemos que esa muestra tiene determinados virus y otros no. Es una forma de diagnóstico que todavía sigue siendo un poco cara, pero es útil porque da mucha información. Utilizando esto es como hacer un multiplex, pero en lugar de ver las bandas, vemos las secuencias. Y a nosotros nos ha servido y nos ha funcionado muy bien. Por último, quería nombrarles al menos la otra técnica de enriquecimiento que les habían contado. Nosotros en realidad ya tenemos las cosas para hacerlo, no lo hemos hecho, no tenemos resultados de esto, lo vamos a tener a la brevedad con determinados virus respiratorios, pero en este momento no tenemos resultados. Pero lo que hacen, cómo enriquecen las técnicas de captura, quería comentárselos. En realidad las técnicas de captura se basan en algo muy conocido por todos los biólogos moleculares, que es la afinidad que tiene la streptavidina por la biotina. Como ustedes saben, la streptavidina es una enzima que tiene una de las uniones no covalentes más importantes con la biotina. Esta vitamina, este compuesto que acá está representado en azul, la proteína, y con estas esferas la biotina. Esta unión tan fuerte, que se utiliza para muchísimas técnicas, también se utiliza como método de captura diferencial. ¿Qué se hace? Se marca, se biotina sondas, que son pequeños oligos que se pegan, son sondas que se pegan a las secuencias de interés, y después, mediante esferas magnéticas que tienen pegado la streptavidina, yo capturo en forma diferencial a todo lo que se pegó esta sonda de interés. Como ven, la idea en cierto sentido es parecida a la del PCR, porque el enriquecimiento es a través de hibridación y requiere un conocimiento de la secuencia.
pero la purificación posterior se hace con estas esferas magnéticas y que me permiten a su vez justamente obtener una proporción mayor de los genomas a los cuales se hibridizó mi sonda. Estas técnicas parecen muy interesantes y realmente funcionan mucho. Y bueno, estamos pendientes para trabajar con estas metodologías en nuestro laboratorio a la brevedad. Ya en estos meses ya tendremos resultados. Bueno, nuestro trabajo, como les comentaba, entonces, ¿qué continúa? Vamos a continuar con el relevamiento de estos virus de importancia sanitaria en Uruguay, de todos los que hemos trabajado y quizás algunos nuevos. Tenemos colaboraciones muy importantes con Argentina en la parte de virus aviares, en caninos y en el herpesvirus bovino también, que hemos obtenido genomas de herpesvirus bovino y estamos en la etapa de publicar un trabajo también con esta gente. En Brasil también hemos colaboraciones importantes con parvovirus canino. Tenemos también con otros países sudamericanos, de Ecuador, de Chile, trabajo de colaboración con virus canino, que hemos trabajado mucho con ellos. Y también un proyecto de colaboración con México, con la Universidad de Guadalajara, en la que estamos también caracterizando distintos virus tanto de México como de Uruguay. Esto es nuestro trabajo. Bueno, gracias por su atención y bueno, estoy abierto a las preguntas que quieran formular, quieran ver. Excelente, Rubén. Muchísimas gracias por tu presentación. Me encantó, excelente exposición y bajando a tierra un poco lo que hacen y para que se entienda. Y siempre está bueno escuchar desde la práctica los tropezones que uno va recibiendo y va aprendiendo y va transmitiendo eso, está bueno. Si tienen preguntas, bueno, Mara, le levanto la mano. Adelante, Mara. Estás muteada, Mara, capaz ahora. Ahí sí. No es pregunta, la pregunta que tenía la contestó perfecto, y yo solamente quería decirle al doctor Rubén Pérez, porque lo escuché muy atentamente, bueno, además de agradecerle, que se nota que es un docente que es didáctico, que es claro, que tiene una calidad de disertación que se nota en cada uno de los tiempos en los que habla, la gesticulación, que es digna de un docente de calidad, y la empatía que realmente es gratificante para quien lo escucha. Decirle eso nada más, como docente que soy, y que lo que vi es algo maravilloso, más allá de que todos saben que yo estoy incursionando en esto, me dedico más bien a la histología y lo demás, y además vi que tiene un gato que lo acompaña, que parece... Sí, parezco yo. El gato que estaba afuera, pero sí, logró colarse de alguna forma. A mí me pasa lo mismo, yo tengo dos y me pasa lo mismo, pero quería decirle eso porque realmente fue una clase de calidad, de empatía, que no quería dejar de decírselo. Por eso no era una pregunta, la pregunta ya la hice y me parece que merece mis respetos. Bueno, muchas gracias, Mara, muchas gracias. Gracias, Mara, por tu comentario. Mara es docente de odontología, Rubén, acá de la universidad nuestra, bueno, de histología, como decía. ¿Alguna pregunta, comentario? Rubén, te iba a hacer una pregunta mientras tanto, con respecto, pensando un poco en la práctica de todo esto y en lo que es el tema diagnóstico. Cuando vos usás para diagnóstico, ¿no? Vos estás, y obviamente que partís de que también tenés otra herramienta, de repente una PCR convencional y todo lo demás. ¿Por qué, pensando en cosas simples, ¿no? Diagnosticar un agente que sabés que es una sospecha clínica, que simplemente basta con que decir que está el virus o no,
¿En algún momento pensás que esta herramienta es más útil por alguna razón? ¿O hay un tema costo, sensibilidad que justifica o no? Sí, mira, yo considero que el PCR en tiempo real sigue siendo la técnica de referencia para diagnóstico. Es la técnica de referencia, sin lugar a dudas, en parte por que hace años que se está aplicando, por una excelente estandarización y comercialización de kits y todo ese tipo de cosas, y porque hemos logrado que sea rápida, que pueda ser utilizada por distintos laboratorios obteniendo siempre el mismo resultado, que es algo muy, muy importante. Por otro lado, te diré que también de la misma forma pienso que en el futuro las técnicas de secuenciación de secuenciación masiva van a convertirse en un referente complementario, vamos a llamarlo de alguna forma, a otras metodologías. ¿Qué ventaja tienen? Y de hecho se lo utiliza quizás en humanos, es más típico, la posibilidad de obtener información de muchos genes al mismo tiempo y que vos obtengas esa secuencia a las 48 horas de un determinado brote. Que, como sabemos, nosotros acá, secuenciación Sanger mandamos a hacer a Corea muchas veces, claro. Ya lo tenemos estandarizado, nos demora una semana, y a veces tenemos la desgracia de que no nos funcionó. El PCR no nos dio el PCR, que estaba la banda bárbaro, o nos dio una banda bárbaro y después la secuencia viene toda mal, y además que obtenemos fragmentos de 600, 700 pares de bases, si te da bien. Después tenés que mandar otros primers y otro tipo de cosas. En cambio, en esto, vos, si tenés bien diseñado, podés obtener de todos los virus que conozcas que estén circulando en esa muestra, todos los genes de interés. Por ejemplo, en un coronavirus obtenés S, en un parvovirus obtenés partes del ABP, en otros podés obtener M, quizás te interese por alguna razón, y entonces tenés toda una cantidad de secuencias que en 48 horas vos podés identificar el agente, pero además decir, es tal variante, o tiene tal cambio, está relacionado con esta, o es un brote que derivó de tal otro brote. Cosas importantes epidemiológicas. Todo ese caudal de información viene con un costo, que en este momento es el costo económico, es el costo del análisis, es el costo de recursos humanos, pero que poco a poco esto se va democratizando cuando perdemos el miedo a la tecnología, que es algo que pasa siempre, y más en estos tiempos de la biología que estamos viviendo. Primero teníamos miedo con el PCR, bueno, teníamos miedo de los viejos. Después teníamos miedo con, cDNA. Después con el real time, después con la sonda, después con el NGS, y así va evolucionando. Y eso va cambiando y se va estandarizando y va mejorando. Yo creo que es un avance. Va a ser un avance muy importante. Sí, sí, sin duda que es un plus que ya hoy por hoy ya es muy útil. La pandemia ha demostrado eso y creo que en general va a ser muy útil tener esa información agregada más allá del diagnóstico básico de la patología, ¿no? Muy bien. Acá dicen buenísima exposición, doctor, muchas gracias. Y bueno, por ahora no tengo más preguntas. Si no tenemos preguntas o comentarios, Rubén, agradecerte una vez más. La verdad que cada vez que interactuamos quedo muy contento de que tu grupo vaya creciendo tanto y haya tanta información que se va generando, que nos ayuda a todos que trabajamos en salud animal. Y bueno, agradecerte muchísimo tu tiempo también. Exactamente. Bueno, gracias a vos por la invitación. Y como siempre digo, nuestro trabajo es un trabajo multidisciplinario. Nosotros no podríamos hacer nada sin todos los demás profesionales que trabajan en distintos aspectos
desde la obtención de la muestra, desde el análisis clínico, de todo ese tipo de cosas. Nosotros hacemos nuestro aporte desde lo que sabemos, pero es simplemente un eslabón de esta investigación multidisciplinaria, que es la investigación del siglo y que es la única forma de hacer ciencia en la actualidad. Bueno, Sí, claro. un gusto y Buenísimo. estamos en contacto y nos estaremos viendo posteriormente. Excelente, Hasta luego a muchas todos. gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Rubén, la Bueno, verdad. que pasen bien todos. Bueno.